Soy Sechel Hernández y hablaremos de la fisiología gastrointestinal. Bueno, el aparato digestivo nos va a ayudar a proporcionar agua, electrolitos, vitaminas y nutrientes. Anatómicamente y con la fisiología vamos a darnos cuenta de que se va a dividir por capas en la pared intestinal, como lo podemos ver ahorita. Tenemos que hablar de las capas para saber cómo es el control y la motilidad mediante el sistema nervioso. Bueno, van a haber 5 capas que van a ser la serosa, la capa muscular longitudinal, la capa muscular circular, la submucosa y la mucosa, que también es conocida como muscularis mucosae. De aquí vamos a tener que la capa longitudinal más la capa circular, estas se van a unir mediante uniones de hendidura o uniones gap, que al formarse van a formar o van a funcionar como un sinsitio con ayuda también de las conexinas. Las conexinas van a hacer que van a permitir el paso de los iones. Después vamos a tener en sí la actividad eléctrica del músculo liso se excita por actividad eléctrica intrínseca lenta y continua mediante ondas lentas y ondas de espiga, como lo podemos ver en la imagen. También están las células de Cajal, que son muy importantes debido a que estos son como el marcapasos, y en promedio van a tener de 3 a 12 por minuto, o bueno, van a hacer estas contracciones. Sin embargo, estas van a ayudar a controlar la aparición de los potenciales de acción, pero no los van a inducir. Algo también importante es que para que se lleve a cabo los potenciales de acción van a haber canales de calcio y de sodio. Bueno, hablando ya en sí de los potenciales de acción, van a haber factores que le excitan a la despolarización, que pueden ser la distensión muscular, la acetilcolina, el sistema nervioso parasimpático y las hormonas. Otro serían, los factores que la inhiben o que la hiperpolarizan, pues puede ser la adrenalina y la noradrenalina e incluso el sistema simpático. Cabe mencionar que la noradrenalina va a tener un mayor efecto debido a que ésta tiene una afinidad mayor con los receptores beta-adrenérgicos que se encuentran en la capa. También vamos a tener que si unimos el calcio más calmodulina, va a haber una activación de miosina sinasa. Esta es una enzima que va a dar paso a la fosforilación y vamos a tener como resultado la contracción. Bueno, para el control nervioso, cabe recalcar por el sistema nervioso entérico. Este se va a dividir a su vez o va a estar principalmente funcionando debido a los plexos de Auerbach o mientérico y el plexo de Meissner o submucoso. El plexo de Auerbach va a tener movimientos gastrointestinales, mientras que el de Meissner va a estar ayuda en la secreción y en el flujo local. Cabe destacar que para inhibirlo se activa el sistema simpático y para activarlo es con el parasimpático. Bueno, el plexo de Auerbach va a estar entre la capa longitudinal y circular, es decir, va a estar más externo, mientras que el plexo de Meissner va a estar en la submucosa y en la mucosa. Para el control autónomo, es decir, para el sistema parasimpático, este va a estar dado por el nervio vago y el nervio sacro por el neurotransmisor de la acetilcolina. Este es preganglionar y va a actuar principalmente en zonas cercanas a la boca y al ano, mientras que el sistema simpático va a estar tiene una inervación o se va a encontrar en T5 a L2 y va a formar ganglios. Este va a ser inhibido, inhibido del sistema entérico y este va a ser postganglionar. Bueno, para la inervación sensitiva aferente vamos a tener que pues el sistema nervioso entérico y los ganglios de la raíz dorsal de la médula van a ser estimulados mediante la irritación de la mucosa, la distensión exclusiva y la presentación de sustancias químicas. Y vamos a encontrar algunos reflejos gastrointestinales. Estos reflejos pues van a venir del sistema entérico, simpático y parasimpático y se van a mantener en 3 tipos de reflejo: los reflejos integrados por completo del centro del sistema nervioso de la pared intestinal, como el peristaltismo, los reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y vuelven al tubo, como el reflejo gastrocólico, entre otros, el reflejo que va desde el intestino a la médula espinal o tronco encefálico y vuelve al tubo digestivo, como el reflejo doloroso. Hablando del control hormonal en la motilidad, como podemos ver, hay varias hormonas que están ahí. Puede ser la gastrina, que se encuentra en las células G, la colecistina, la secretina, la motilina, el péptido inhibidor gástrico. Y bueno, vamos a tener que la gastrina
va a ser la que produce el ácido gástrico y el crecimiento de la mucosa. Después vamos a tener que van a haber tipos de movimiento, en particular van a ser dos, los movimientos de propulsión y los de mezcla. Hablando de los movimientos de propulsión, estos van a estar dados por el plexo de Auerbach y van a hacer que se desplace el alimento a una velocidad adecuada para la digestión y la absorción. Esto se va a llevar a cabo con el peristaltismo, que va a ser con la suma del músculo liso más las uniones gap. Después vamos a tener el movimiento de mezcla, que va a mantener el contenido intestinal mezclado con un tiempo adecuado. Esto se va a llevar a cabo mediante unas contracciones peristálticas y contracciones locales de constricción, y también algo muy importante de este movimiento, aquí podemos enfocar la ley del intestino, que es, si lo vemos como una ecuación, la ley del intestino es igual a el reflejo de peristaltismo más los movimientos peristálticos. Hablando del flujo sanguíneo, pues vamos a tener que este va a estar dado por la circulación esplécnica, que esta va a estar formada por vasos del tubo digestivo, hígado, vaso, páncreas y tubo digestivo. Y bueno, en el hígado, pues vamos a tener que va a salir por la vena porta y después va a entrar a la vena cava superior. La irrigación gastrointestinal, pues va a ser un sistema arterial arciforme que es opuesto a la inserción mesentérica. Esa es una característica importante. En cada región el flujo sanguíneo pues va a ser gradual y va a depender de la actividad local. Cuando hay una absorción, el flujo puede aumentar hasta 8 veces, disminuyendo de 2 hasta 4 horas. Y después vamos a tener a unas sustancias dilatadoras, vasodilatadoras, que pueden ser la calmodulina, la gastrina y la secretina. Estas van a haber cininas vasodilatadoras como la calidinina y la bradicinina, que después hablaremos de ella. Algo importante es que cuando hay hipoxia va a aumentar el flujo sanguíneo de un 5 a 100 mililitros por minuto. Después vamos a tener, como lo podemos ver en la imagen, van a haber dos imágenes que demuestran a una vellosidad histológica y después un dibujo representativo. Este dibujo va a servirnos para entender al shunt arteriovenoso. Este se puede presentar cuando en el choque puede haber necrosis. Sin embargo, una característica es que tanto las venas como las arterias regularmente no se van a unir. Bueno, después vamos a tener el sistema parasimpático, que va a provocar una actividad glandular, que va a provocar una vasodilatación, y esto va a llevar a un aumento del flujo. Después vamos a tener la propulsión y la mezcla, que va a estar dada por dos movimientos, la masticación y la deglución. La masticación va a tener el reflejo masticario más el reflejo de distensión y va a estar dada por el trigémino, mientras que la deglución pues va a ser voluntaria, que esta va a ser la parte oral, y la involuntaria, que esta se va a dividir en faringia y esofágica, como lo podemos ver. Algo importante es que el esfínter esofágico inferior va a tener o va a ser un tono de 300 milímetros de mercurio. Después vamos a tener las funciones motoras del estómago, que van a ser tres, que va a almacenar, mezclar y vaciar. Pues va a almacenar en círculos concéntricos más distensión gástrica, que va a dar el reflejo vagal. La mezcla, que va a hacer que se secreten glándulas gástricas, y se va a mezclar todo en ondas de mezcla, que van a ser 3 por minuto aproximadamente. Aquí es donde tenemos al quimo, que el quimo es alimento más jugo digestivo. Y por último, pues se va a vaciar. Se va a vaciar por aumento de contracciones rítmicas que inician en la parte media. Esto se va a hacer de 50 a 70 centímetros por agua. Bueno, después hablando de la defecación, vamos a encontrar dos esfínteres anales, el interno, que es involuntario, y el externo, que es voluntario. El involuntario va a venir del sistema nervioso autónomo, mientras que el externo será del nervio pudendo y del sistema somático. Vamos a tener que el reflejo mientérico intrínseco va a tener las heces en el recto por el plexo mientérico, y este va a ser un reflejo débil que necesita ayuda del segundo reflejo, que es el reflejo parasimpático de la defecación, que está dado por los nervios pélvicos parasimpáticos y potencializa el reflejo y induce a la defecación. Bueno, hay otros reflejos que van a ser el reflejo peritoneal y intestinal, que va a ser la irritación del peritoneo, como la parálisis intestinal, el reflejo
nefrointestinal, irritación del riñón y el reflejo vesicointestinal. Los principios básicos de la secreción va a estar dada por glándulas secretoras que van a secretar enzimas digestivas y van a secretar moco. Las glándulas mucosas o calciformes o cerosas secretan moco. Las glándulas inscriptas de Leeuwenhoek son células secretoras especializadas. Las glándulas tubulares secretan ácido hipopsinógeno y las complejas son glándulas que no se encuentran en el sistema digestivo y que se encuentran en la saliva, en el páncreas y en el hígado y solo están relacionadas. Después vamos a tener la estimulación glandular. Esta va a estar dada por 3 factores: el contacto de alimento, el sistema nervioso autónomo y las hormonas. La estimulación parasimpática va a hacer que se aumente la velocidad de secreción y se va a dividir en la parte proximal, que es donde van a estar las glándulas salivales y las esofágicas, las gástricas, las pancreáticas y las de Brummer-Duernan, y van a estar dadas por el nervio vago y glosofaringio, mientras en la parte distal van a estar dadas por los nervios sacros y van a estar estímulos hormonales locales. Después el estímulo simpático va a tener un doble efecto. Primero va a ser la secreción de leve a moderada y después va a ser una constricción, que esto va a hacer una disminución de la secreción y va a aislar, y bueno, esto depende de si el estímulo es aislado o no. Y después vamos a tener el mecanismo de secreción. Este mecanismo de secreción de sustancias orgánicas va a hacer que los nutrientes que vienen de la sangre se use energía de la mitocondria y que después lleguen hasta las vesículas de secreción pasando por el aparato de Golgi. El calcio más las vesículas se funcionan en la membrana y se da por exocitosis. Y por último, el moco está compuesto por agua, electrolitos y glucoproteínas. Van a tener características que van a ser de adherencia, que va a lubricar, que va a ser filante, que va a ser resistente a enzimas y que va a ser amortiguador, debido a que es una glucoproteína anfótera con bicarbonato, y en total va a haber una secreción diaria de 600 a 7000 mililitros diarios. Hablando de la secreción salival, esta se va a dar con se va a producir de 800 a 1500 mililitros de saliva al día. Esto va a depender de la situación de la persona y van a haber se va a hacer mediante 2 tipos de secreción: la secreción mucosa y la secreción serosa. La secreción mucosa va a ser por la mucina, que va a lubricar y proteger, y la secreción serosa va a ser por la tealina, que es una alfa-amilasa que va a ayudar a digerir los almidones. Después vamos a encontrar las glándulas salivales. Las glándulas mayores van a ser la parótida, que va a tener un tipo seroso, la sublingual y la submaxilar, que van a ser mixtas, es decir, serosa y mucosa. Después vamos a tener a las glándulas menores, que van a ser las labiales, las genianes, las palatinas y las linguales. Estas también van a secretar moco. Es importante decir que la saliva va a tener un pH de 6 a 7 y va a aumentar, va a ser rica en bicarbonato y en potasio, mientras que no va a ser tan rica en sodio y en cloruro. Para el mecanismo de secreción tenemos que entender que esto se va a dividir en fases: en la fase de acino y en la segunda fase, que es el conducto salival. Estas van a trabajar en conjunto y los acinos pues van a secretar tealina y mucina. La secreción salival, si primero se va a reabsorber sodio con ATP y va a aumentar potasio. Después el cloro es reabsorbido a líquido extracelular y va a haber un intercambio de cloro y bicarbonato. Algo importante cabe mencionar que va a ser en la hipersalivación, donde va a haber un aumento de la secreción de acinos y una disminución de conductos salivales, que va a tener como resultado el aumento de cloruro y de sodio. Bueno, algo importante es la saliva y la higiene bucal, debido a que dentro de sus funciones también va a ser que va a lavar y arrastrar gérmenes, también que tiene iones tiosinatos y enzimas, principalmente la lisozima, que va a funcionar como bactericida, y anticuerpos, esto para que destruyan a las bacterias. Por último, vamos a tener a la regulación nerviosa. Esta va a estar dada por el sistema parasimpático y el simpático. Bueno, el sistema parasimpático va a aumentar la estimulación de la saliva por el nervio glosofaringio, mientras que el simpático va a ser moderado y va a estar inervado por las glándulas salivales por el ganglio cervical superior. Bueno, ¿esto cómo va a funcionar?
mediante estímulos táctiles y olfatorios, es decir, los objetos lisos van a estimular mucho la saliva, mientras que los gustativos también la van a estimular. Los alimentos de desecho estimulan mucho y el estómago pues también lo va a estimular. Mientras que en el parasimpático se va a secretar calicreína, que esta va a aumentar o va a estimular a la bradicinina y va a provocar una vasodilatación. Por eso se dice que el parasimpático va a tener un aporte de flujo sanguíneo. Y por último va a ser la secreción esofágica. Esta secreción mucosa va a lubricar en la deglución mediante el moco, que va a proteger al ácido clorhídrico del estómago. Después vamos a tener a la secreción gástrica. Esta se va a dividir en glándulas gástricas, que van a ser la oxíntica, que va a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor incítrico y moco en un 80%, mientras que las glándulas piróricas, que van a estar en el antro, y va a secretar moco, gastrina y somatostatina, va a actuar un 20%. Algo muy importante es que se van a encontrar unas células y que de ahí va a como partir todo esto. Primero vamos a hablar de las células parietales, que son células oxínticas que van a provocar o van a desencadenar ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células pépticas, que van a producir pepsinógeno, células mucosas que van a producir moco, células enterocromafin-like que van a producir histamina, y las unas importantes que van a ser células G de gastrina, células D de somatostatina. Bueno, ¿para qué queremos saber todo esto? Vamos a tener que el ácido clorhídrico, por medio de los canalículos, van a hacer que la anhidrasa carbónica dé CO2 y se convierte en bicarbonato, alterando el pH. El ácido clorhídrico va a estar compuesto por agua y por algunas otras sustancias. Después vamos a tener que el factor intrínseco es una glucoproteína que va a absorber la vitamina B12 por pinocitosis. Si hay un déficit de este factor, se puede dar una anemia perniciosa, por eso es importante. Después, las células principales de pepsinógeno pues van a dar a la pepsina. En sí, la pepsina es la enzima proteolítica que va a ayudar, y después la histamina pues va a ser la que va a estimular a las células oxíntricas para la liberación de ácido clorhídrico. La célula G va a estimular también a las oxíntricas y va a provocar un crecimiento de la mucosa, y las células mucosas pues van a ser las células superficiales, que se encuentran en el moco viscoso, que va a ser enriquecido de bicarbonato, y las células mucosas del cuello. Esta va a tener un moco fluido y rico en pepsinógeno. Después vamos a tener a la barrera mucosa gástrica, que nos sirve para, normalmente el pH de la luz del estómago se va a encontrar cierta acidez, y va a ayudar, por medio del bicarbonato va a hacer que vuelva a un pH de 7. Y esta barrera también es rica en vasculatura sanguínea, debido a que aporta diversos nutrientes. Después, la estimulación gástrica, que va a estar dada por la gastrina, la histamina y la acetilcolina. Y la regulación de la secreción del pepsinógeno está dada por la acetilcolina, el ácido del estómago, y que mayormente va a ser por este último punto. Vamos a tener las fases de la secreción gástrica. Van a ser 3. La fase celíaca va a aportar un 30% y va a estar dada por los sentidos para secretar ácido clorhídrico. Esta fase es antes de que el alimento llegue al estómago. La fase gástrica va a ser una distensión debido a los alimentos, por los reflejos bacales y por algunas proteínas. Esta va a abarcar un 60%, mientras que la fase intestinal pues va a estar dada por alimentos mal digeridos y que nada más va a tener un promedio de 10%. Por último, vamos a tener la inhibición de la secreción gástrica, que va a estar dada por dos aspectos: los nerviosos, mediante el reflejo entérico, y por los hormonales, que puede ser por la somatostatina, la secretina, que va a ser, la secretina va a volver al quimo ácido, y el periodo interdigestivo, que va a ser la suma de moco más pepsinógeno, y que va a ser mayormente alto en las mañanas y con mayor frecuencia Hablando de la secreción del páncreas, en el páncreas va a existir dos tipos de tejido, y los acinos y los conductos van a ser los que ayuden a los jugos y el bicarbonato, y los islotes de Langerhans van a dar células alfa y beta, que van a llegar a los conductos pancreáticos.
Los acinos van a ayudar a la digestión de proteínas, de hidratos de carbono y de grasa, mientras que las islotes de Langerhans van a secretar bicarbonato. Bueno, la regulación de la secreción pancreática va a estar dada por 3 estímulos, que va a ser la acetilcolina mediante las terminaciones nerviosas parasimpáticas del vago, la colecistocinina, que va a estar secretada por la mucosa del duodeno, y la secretina, que va a estar dada por la mucosa duodenal y yeyunal. Después vamos a tener a las fases de la secreción pancreática, que igual van a ser 3. La fase celíaca va a estar dada o va a ser una producción de secreción gástrica que va a estimular la liberación de acetilcolina. La fase cefálica va a ayudar en un 20%, la fase gástrica va a ayudar de un 5 a un 10% y va a haber una liberación de enzimas pancreáticas secretadas después de alguna comida, mientras que la fase intestinal va a tener la secreción pancreática, va a hacer que la secreción pancreática se vuelva copiosa, y después vamos a tener a la secretina, que va a ser la que va a estimular la secreción copiosa de iones bicarbonatos, que va a ayudar a neutralizar el quimo ácido del estómago. Algo importante es que el único componente del quimo que estimula con verdadera potencia la liberación de secretina es el ácido clorhídrico de la secreción gástrica. Después vamos a tener a la colecistocinina, que esta va a contribuir al control de la secreción pancreática mediante enzimas digestivas. Algunas enzimas van a ser las proteasas y las peptonas, y algunas enzimas de los ácidos grasos de cadena larga. Después vamos a tener a la secreción de la bilis por el hígado, que en promedio se secreta de 600 a 1000 mililitros por día. Y bueno, vamos a tener que la bilis va a ejercer 2 funciones. La primera va a ayudar en la digestión y en la absorción de grasas mediante 2 misiones, por así decirlo, que va a ser ayudar a la emulsión de las grandes partículas de grasa de los alimentos y a favorecer la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas. Y bueno, el segundo motivo es que por medio va a servir como un medio de excreción de varios productos de desecho importantes. Un ejemplo de ellos es la bilirrubina. Después, hablando anatómica y fisiológicamente de la secreción biliar, vamos a tener que se va a secretar mediante 2 fases. Los hepatocitos, que van a secretar la porción inicial, que esta va a llevarse o va a viajar hacia los canalículos biliares, que esta sería la segunda fase, que en estos canalículos van a ir hacia los tabiques interlobulillares, donde van a llegar a los conductos biliares terminales, hasta que llegue al conducto hepático y colédoco de manera progresiva. Bueno, la bilis se vierte directamente en el duodeno, y esto va a llevarse hasta la vesícula biliar a través del conducto clásico. El almacenamiento de la bilis va a estar dada, o bueno, la capacidad normal va a ser de 30 y 60 milímetros. Sin embargo, la cantidad de bilis que puede almacenarse en ella equivale a la producción de 12 horas, es decir, a 450 mililitros. ¿Y de qué va a estar compuesta? Pues va a estar compuesta de agua y principalmente sales biliares, en mayor número de bilirrubina, colesterol, incluso va a tener bicarbonato. El vaciamiento vesicular pues va a ser una función estimulada por la colecistocinina, y que va a estar dada por el mecanismo de vaciamiento vesicular, que son las contracciones rítmicas de su pared, aunque para que el vaciamiento sea eficaz también necesita la relajación simultánea del esfínter de Oddi, que este va a ser encargado de vigilar la desembocadura del colédoco en el duodeno. Después, la función de las sales biliares en la digestión y en la absorción va a tener, que van a ser 2. Primero va a tener la acción de detergente, y por último va a tener la ayuda de la absorción. Para la secreción del intestino delgado vamos a tener que cerca del píloro gástrico y la ampolla de Vater existe un conjunto de glándulas que van a ser las glándulas de Brunner, que van a secretar moco alcalino debido a 3 respuestas: los estímulos táctiles irritantes, la estimulación vagal o la estimulación mediante hormonas gastrointestinales. Para la secreción de jugos digestivos, mediadas por las criptas de Leeuwenhoek, van a estar dadas mediante las superficies de las criptas y de las pillosidades, como lo podemos ver en la imagen pequeñita.
que van a estar cubiertos por un epitelio formado por dos tipos de células, que van a ser las células queliciformes, que van a secretar moco, y por los enterocitos, que van a secretar grandes cantidades de agua y electrolitos. Bueno, el mecanismo del líquido acuoso va a estar dado mediante las criptas del Leeuwenhoek, aunque no está claro, pero se dice que va a estar dado mediante la secreción activa de iones de cloruro en las criptas y una secreción activa de iones de bicarbonato. Las enzimas que ayudan a participar, o bueno, las enzimas contenidas en la secreción intestinal, van a hacer tres principalmente, que van a ser las peptidasas, que se fraccionan en pequeños péptidos, las enzimas, las 4 enzimas que se descomponen en disacáridos, que van a ser la sacarasa, la maltasa, la isomaltasa y la lactasa, y en una pequeña cantidad va a ser la lipasa intestinal. Bueno, después vamos a tener que la regulación de la secreción del intestino delgado pues va a estar dado por estímulos locales, y que para la diarrea se va a presentar por secreción de agua y electrolitos como una respuesta a la irritación. Para la distensión y la absorción del tubo digestivo vamos a tener principalmente tres componentes, que va a estar dada por la hidrólisis de bicarbonato, de hidratos de carbono, que esto se va a dar la digestión en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. Después va a ser la hidrólisis de proteínas, que esto va a llevarse a cabo mediante la digestión en el estómago, con ayuda de enzimas proteolíticas, y al final una digestión de péptidos. Y la hidrólisis de grasa, esta va a tener una digestión de grasas en el intestino, que también va a ayudarse con ácidos biliares y lecitina. Vamos a tener que los triglicéridos se van a llevar a cabo, o bueno, se van a conjugar por lipasa pancreática, y las sales biliares, que van a tener el papel de hacer la digestión de la grasa. Y por último, la absorción en el intestino delgado. Esta se va a llevar a cabo por algunos puntos, que a grandes rasgos pueden hablarse como agua por ósmosis, absorción de iones, aldosterona, que va a potenciar la absorción, y la absorción de cloro y de bicarbonato. Por último, tenemos a los trastornos gastrointestinales, que van a ser tres tipos de trastornos dependiendo de la ubicación. Primer punto van a ser los trastornos de la deglución y el esófago, que va a presentarse mediante la parálisis del mecanismo de deglución, o la calasia o el megaesófago. Los de segundo tipo son los trastornos del estómago, que ejemplos de ellos pueden ser la gastritis, que va a ser una inflamación de la mucosa gástrica, o la úlcera péptida. El tercer punto van a ser los trastornos del intestino delgado, mediante una insuficiencia pancreática, una pancreatitis o una mala absorción, que aquí el síndrome de la mala absorción se puede presentar como un sprue tropical o no tropical. Y cuarto, los trastornos del intestino grueso, que pueden ser ejemplos del estreñimiento, el megacolon, una diarrea, una colitis ulcerosa o una parálisis de la defecación. Y por último vamos a tener los trastornos generales del tubo digestivo, que se pueden presentar, o ejemplos de ellos serían los vómitos, las náuseas, una obstrucción gastrointestinal e incluso los gases del tubo digestivo.